Ok, ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amada iglesia del Señor? Hoy es domingo 26 de abril del 2020. Enviamos nuevamente un cordial saludo, abrazo desde este lugar, desde el puerto de Coaxacualcos, Veracruz, para todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Aquí se encuentra conmigo nuestro hermano José Carlos, quien está detrás de todo esto, en el área de multimedia. Agradecemos a Dios por su vida porque pues no es fácil estar viendo, moviendo todos estos aparatos. Y reciban un cordial saludo a todos allá en Isla Veracruz, en Agua Dulce, a todas las personas que nos están viendo en este día. Le damos gracias a Dios y bueno, antes de comenzar este mensaje de la palabra, me gustaría que oráramos, que diéramos gracias a Dios. Yo sé que varios en sus casas ya hicieron sus devocionales y bueno, están esperando el mensaje. Quiero que me ayuden llevando a Dios en oración mi vida, que este mensaje sea un mensaje que nos confronte, sea un mensaje que nos anime, sea un mensaje que sea el evangelio del Señor. Un mensaje donde nos traiga esperanza, pero también nos exhorte a que lo que leamos y escuchemos lo pongamos en práctica. Así que les invito a orar por su servidor. Mi nombre es Julio César Domínguez Merlín, pastor de la Iglesia Cristo Vive. Y qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Así como están, les invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, muchísimas gracias nuevamente, porque nos reunimos, Señor, como una sola iglesia, como una gran familia, Señor, que somos. Y aunque cada quien esté a distancia, en sus casas, en donde quiera que estén, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hogar, a cada familia reunida, a cada persona que nos esté sintonizando por medio de este medio, por medio de este recurso, Señor. Bendice, oh Dios, de tal manera que ante esta contingencia, ante esta circunstancia que se está viviendo, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, estén confiados, estén resguardados, Señor, en tus manos. Gracias, Dios, porque sabiendo que estamos en tus manos es suficiente. Sabiendo que estamos en tus manos, estamos resguardados. Sabiendo que estamos en tus manos, Señor, estaremos seguros. Gracias por cada persona que nos está escuchando y viendo en esta tarde. Yo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino cause el efecto por el cual fue escrito. Cause el efecto conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, Señor, por un nuevo día. Muchísimas gracias, Señor, porque gracias a tu sacrificio eficaz, hoy podemos acercarnos a ti y darnos este acceso al Padre. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, amigos, familia que nos está sintonizando, el tema de este día se titula En las manos de Dios. Y bueno, este pasaje, este tema está basado en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13, a lo cual me gustaría que me acompañaran a leer esta porción de la palabra. Yo les voy a pedir, por favor, que me acompañen, pero hagamos una dinámica como la vez pasada. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el número 2, y juntos nos reunimos para leer el versículo 13. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Todos juntos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Palabra de Dios. Gracias, hermano José Carlos, por apoyarnos con esta lectura bíblica. Y bueno, ¿cómo se titula el tema de esta mañana? En las manos de Dios. Qué interesante tema. En las manos de Dios. Esto me recuerda, hay un libro llamado o titulado El hombre del sombrero de cuero. Este libro fue escrito por el doctor Paul Long. En este libro relata él una anécdota muy personal cuando ministraba como misionero en Brasil. Y cuenta que en una ocasión un hermano lo había invitado a ir a su casa para que compartiera la palabra de Dios con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. En fin, estaba ansioso este personaje porque viniera el doctor Long a ese lugar a compartir del evangelio. El único problema que había es que el lugar a donde vivía este personaje era muy retirado, muy alejado de donde estaba el doctor Long. Tanto así que se tenía que llegar a ese lugar solamente a caballo. Era un viaje de muchas horas. Así que aquel lugar era algo retirado. Imagínense por un momento todas las incomodidades de ese viaje. Todas las incomodidades que pudo atravesar este misionero para llegar a la casa de este hermano. No todavía con eso de la distancia y la incomodidad del viaje. Él cuenta en este libro que al llegar a ese lugar se desató una tormenta, un torrencial aguacero, de tal manera que, ¿qué creen? Todos aquellos que habían sido invitados para que estuvieran en la casa de esta persona no pudieron llegar. Imagínense por un momento cómo se sentía este misionero, cómo se sentía este personaje después de haber cabalgado tanto tiempo, después de ver esta gran tormenta que se había desatado en ese lugar y ver la casa de este personaje totalmente vacía. Sin duda se sentía muy desanimado, muy frustrado. Después de ver todo lo que había hecho, dice ahí en su anécdota, ¿para qué lo había traído Dios a ese lugar? Sin embargo, ni siquiera los familiares de este personaje pudieron llegar por la tormenta. Ya después de muchas horas que terminó la tormenta, que paró la lluvia,
se escuchaba el trotar de un caballo acercándose a esta casa. Se trataba nada más y nada menos de un amigo del anfitrión que había sido invitado por esta persona. El doctor Long tuvo la oportunidad entonces de compartir con este personaje el mensaje del Evangelio. El hombre lo recibió con mucha alegría, con mucho gozo. Y al final el hombre hizo una oración que decía el misionero: nunca olvidaré. La oración que hizo este hombre al recibir este mensaje de la palabra de Dios fue así: Señor, yo soy muy poca cosa, ni siquiera sé leer ni escribir, pero lo poco que soy te lo entrego en este día, para que tú lo multipliques. Así termina su relato este misionero en ese lugar de Brasil, comentando posteriormente que este hombre, este personaje, quien había recibido el Evangelio, se convirtió en un ferviente discípulo de Jesús, y muchas personas llegaron al conocimiento de Cristo por conducto de este hombre. Este hombre que entregó lo poco que era, lo poco que tenía, pero lo puso en las manos de un Dios grande. Y es que en las manos de Dios todo es suficiente. Aún lo poco es suficiente. No sé ustedes, amados hermanos, amigos, iglesia, pero a veces yo me he quedado paralizado pensando en lo poco que tengo, o en lo poco que soy, o en lo poco que sé, y me da temor dar esos pasos importantes pensando que, como es muy poco, casi no puedo lograr nada con ello. Cuando vemos nuestras limitaciones, cuando vemos lo grande que son los problemas, cuando vemos las necesidades o los proyectos que quisiéramos emprender, solamente nos concentramos muchas veces en nuestra escasez, en nuestras limitaciones, en lo poco que tenemos, en nuestros pocos recursos, en vez de ver la grandeza y el poder de nuestro Dios. Nos olvidamos que en sus manos aún lo poco es suficiente. Así nos pasa a veces, amados hermanos. Nos olvidamos la grandeza de nuestro Señor. Y miren, esto no es nada extraño, no es nada nuevo. En el Evangelio que acabamos de leer, el Evangelio de Juan, un día los discípulos de Jesús se enfrentaron también con sus limitaciones, con sus escasez. Según el capítulo 6, fíjense lo que nos narra Juan. Nos dice en este pasaje que Jesús era seguido por una gran multitud, pues estaban admirados por las sanidades que Jesús había estado haciendo en ese lugar. Pero miren, vamos a ser más específicos. Vamos a irnos al versículo número 5. Al versículo número 5. Y fíjense cómo dice aquí, cómo Jesús planteó a sus discípulos un problema. Versículo 5 dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahí están los discípulos, ahí está la multitud, ahí está Jesús. Pero ahí también está el problema. Jesús les está planteando un problema a cada uno de ellos. Dar de comer a mucha gente ya de por sí es un gran desafío, sobre todo aquellos que tenemos familias numerosas. Pero lo que Jesús les estaba pidiendo a ellos era prácticamente algo imposible.
Por eso Felipe en el versículo 7, fíjense cómo dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Esto es lo que responde Felipe. Como que está diciendo, nuestra realidad no concibe lo que está diciendo Jesús. Es algo ilógico. Felipe sabía, sin duda, la gente, pues no era fácil. Conocía en esos momentos la escasez. Conocía la escasez que estaban pasando los discípulos. Conocía la circunstancia que se estaba presentando en ese momento. Conocía las limitaciones que tenían. Y podía percibir en ese momento la gran necesidad que había en la gente. Darles de comer. Obviamente que no había la manera en cómo proveerles, cómo poder solucionar el problema. Él lo dice, ni con el salario de 8 meses, es decir, 200 denarios. ¿Cuántas veces tú te has sentido así, amado hermano? ¿Cuántas veces no se nos ha presentado una circunstancia muy parecida a esta? ¿Ves la necesidad? Ya sea física, ya sea económica, ya sea espiritual. Y a un lado ves tus recursos materiales, tus recursos económicos, tus recursos espirituales. Y sientes que es imposible poder satisfacer las necesidades o poder resolver el problema en ese momento. Como consecuencia, nos desesperamos. Nos angustiamos, nos afligimos. Mucho terminamos estresados por no saber qué hacer ante este problema, ante esta situación. Y es que, amados hermanos, amigos, no sé tú, pero a veces nos concentramos en nuestra escasez. Nos concentramos en nuestras limitaciones, nos concentramos en nuestros recursos, en lo que yo tengo, en lo que tal vez piensas yo he logrado. Y en medio de la escasez, nos olvidamos de alguien importante en nuestras vidas. ¿Sí? Por ejemplo, los discípulos, ante esta situación, ante esta circunstancia, en medio de su escasez, los discípulos comenzaron a ver sus recursos, pero sus recursos limitados. Fíjense lo que dice en el versículo 8 y en el versículo 9. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Aparentemente, de toda la multitud, un muchachito que andaba con ellos en esta circunstancia, con esta gente, todo parece indicar que este muchachito había llevado su almuerzo. Aunque la Biblia no lo dice así, Yo sospecho, por insistencia tal vez de su mamá, que había llevado algo para comer, algún lunch, pensando porque las mamás siempre son precavidas, ¿no? Siempre yo recuerdo que cuando iba a algún campamento o algún pasadía, hey, tu lonche, llévate tu sándwich, llévate tu tortita, llévate tus empanaditas. Este muchachito, este joven que ni siquiera sabemos su nombre, quién fue, solamente dice la Biblia, este muchacho llevaba para sí 5 panes y 2 peces. Una buena ración para una persona. Pero al considerar el tamaño de la necesidad, qué insignificante eran estos 2 elementos. De tal manera que Andrés, uno de los discípulos, lo reconoce cuando dice, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto?
O sea, es increíble. Amados hermanos, seguramente tú como yo te has preguntado algo similar a esto. Ante una necesidad, ante un problema, quizás has dicho algo parecido al considerar tus recursos, al considerar lo poco que tú tienes. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por una situación así. ¿Qué son 200 pesos para toda la semana? ¿Cómo le voy a hacer con este poco de despensa para poder terminar el mes? ¿Cómo le voy a hacer ante esta contingencia si no puedo salir a trabajar? ¿Cómo me va a alcanzar lo poquito que tengo para aguantar tantos meses que nos dicen quédate en casa? O tal vez, ¿qué es mi conocimiento para compartir a otros acerca de Cristo? ¿Qué es el tiempo que dispongo para atender los problemas en casa? Seguramente alguna vez has considerado la necesidad y tus recursos y has concluido que simplemente tienes muy poco. O que eres poco, que sabes poco. Y cuando piensas de esta manera, caes abrumado por la circunstancia, caes afligido por la necesidad, ante lo grande que es tu problema en ese momento. He aquí, todo esto es bastante normal en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos pasado por una circunstancia así? ¿Cuántas veces no hemos experimentado todo esto? Pero mira, déjame decirte algo. Desde la perspectiva humana, esto es normal. Esto puede pasarle a cualquiera, sea cristiano o no sea cristiano. Pero cuando comenzamos a considerar a Dios en el cuadro, cuando Dios se hace presente en medio de nuestra circunstancia, cuando levantamos nuestra vista a Dios en medio de los problemas que nos rodean y que nos asfixian, comenzamos a ver las cosas diferente. Comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. La perspectiva entonces cambia, amados hermanos. La perspectiva entonces ante nuestro entorno, ante nuestra circunstancia, por más influyente que sea, va a cambiar, amados hermanos. Tiene que cambiar. Porque hasta aquí, hasta ese momento, por más difícil que te la estés pasando, por más agobiante que te encuentres ante cualquier circunstancia, podrán ser muy influyentes en tu vida, pero jamás determinante. Porque Dios es el que dice la última palabra. Porque Dios interviene para salvar a su pueblo. Porque Dios se hace presente cuando su pueblo le clama. Porque Dios empieza a obrar cuando estamos en sus manos. Fíjense lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 de este capítulo. Nos dice lo que Jesús hizo a continuación. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y fíjense, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, ¿y qué fue lo primero que hizo Jesús? Dice, y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Gloria sea a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador.
Jesús toma en sus manos el problema y los escasos recursos que había, y lo primero que hace es darle gracias a Dios por su provisión y comienza a repartir panes, comienza a repartir peces, porque cuando estamos en las manos de Dios, sucede hasta lo imposible. Milagros pueden suceder en las manos de Dios. Cuando estamos en sus manos, amados hermanos, Dios obra con poder y gloria. Tú y yo somos sus hijos. Él no se olvida de sus promesas. Lo que en sus limitaciones los discípulos no podían hacer, comieron ese día hasta la saciedad. Por lo menos 5,000 varones adultos, sin contar mujeres y niños. Esto nos está hablando de una gran multitud. Todos quedaron satisfechos. Y no tan solo con eso. Dice que se recogieron 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Todo esto con unos 5 panes y 2 insignificantes pececillos. Todo esto que un muchachito, no sabemos ni su nombre, había llevado para comer esa tarde, fueron suficientes para alimentar a una gran multitud. Y todo esto, amados hermanos, porque esos pececillos y esos panes los pusieron en las manos del Señor. Aún en las manos del Señor, lo poco es suficiente. Cuán difícil, amados hermanos, amigos, cuán difícil es perder de vista la grandeza y el poder de nuestro Dios. Que tan solo basta un poquito para satisfacer una gran necesidad. Yo recuerdo de manera muy personal a una gran mujer, una mujer cristiana, que ni siquiera llegó a estudiar la primaria. Una mujer ruda, una mujer que entregó lo poco que sabía y lo puso en las manos de Dios. Pero en las manos de un Dios grande. Ella se dedicó a cumplir la misión que Dios le había encomendado como madre. Cuidar, educar y sacar adelante a sus 6 hijos. Por la gracia de Dios, hasta el día de hoy, todos han ido creciendo en los caminos del Señor. Todos han conocido de ese Dios grande. Hoy todos, gracias a esta mujer, han conocido a Cristo y gozan de una relación con el Señor. Precisamente, el menor de ellos les está hablando en esta mañana, en esta tarde, porque esa mujer puso lo poco que tenía en las manos de Dios, porque ella sabía que aún lo poco es suficiente. Dios nos enseña, amados hermanos, Dios no está atado de manos por nuestra escasez o nuestras limitaciones. Dios no está cruzado de brazos a ver qué va a hacer ante esta contingencia. Dios no está preocupado por la situación que está viviendo este mundo. Dios todo lo tiene en sus manos. Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Han pasado epidemias, han pasado virus, han pasado enfermedades, han pasado situaciones y el Señor jamás ha dejado de tener el control
de su creación. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que hoy te quiero animar a que recuerdes. Cuando tú y yo nos sintamos limitados, cuando tú y yo estemos pasando por situaciones de escasez o de necesidad o de alguna enfermedad, no estás solo. Quizás has pensado, pero es que yo tengo tan poco para ayudar a otros. Y tal vez me refiero en términos de recursos económicos y quisieras ayudar a otras personas. Mira, esto es interesante, porque si hay algo que ve Dios en tu vida y en mi vida, es la intención del corazón. Si en tu escasez tú estás sabido que el proveedor, que quien te ha dado lo mucho o lo poco que hoy tienes, sabes que es Dios, puedes sentirte confiado de poder compartir. Tal vez si tienes 1 kilo de frijol, 1/4 o 1/2. Si tienes 1 litro de aceite, compartir 1/4 o medio litro. Porque aún en nuestra escasez, sabemos quien llena nuestras almacenes, quien provee del alimento, es nuestro Señor. Aún lo poco en las manos de Dios es suficiente. Pero si has pensado que necesitas ser un gran erudito, estudiar en un seminario para poder compartir del Evangelio, déjame decirte algo. Con tu poco conocimiento de la palabra, poniéndolo en las manos de Dios, verás que Él hace la diferencia. Verás cómo puedes bendecir a otros llevándolos a una relación creciente con Cristo. Cuando pones tus recursos, cuando pones tus capacidades, cuando pones tus habilidades, cuando pones tu corazón en las manos de Dios, Dios nos sorprenderá. Este Dios que usó el almuerzo de un muchachito anónimo para alimentar a una gran multitud, es el mismo Dios que hoy está guiando tu vida y mi vida. Es el mismo Dios que toma lo poco que somos, tenemos o sabemos y lo hace suficiente para avanzar en su reino. Amada iglesia, Cristo vive. Iglesia del Señor, cuando estamos en manos del Redentor, aún lo poco es suficiente. Dale gracias a Dios y seamos como el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que dice: he aprendido en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Amados hermanos, no sé cuál es tu situación en estos momentos. No sé cuál es tu circunstancia: enfermedad, necesidad, falta de trabajo, falta de fe. Déjame decirte algo. Dios te ha dado algo. Y lo que eres hoy, ponlo en sus manos. Y deja que Él te sorprenda. Deja que Él guíe tu vida. Deja que Él sea tu Señor. Muchas veces queremos ser independientes, individualistas. Si bien es cierto, Dios obra de manera individual, de manera muy personal. Pero Él desea que lo que hemos recibido no tan solo sea para nosotros, sino para compartir con los demás. Si este mensaje te ha llegado, si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito que pongas tu vida en las manos de Dios, en las manos del Redentor. Y mira, cuando dejas tu vida en sus manos, sin duda,
seremos instrumentos en las manos del Redentor. Vamos a orar en esta tarde. Damos gracias a Dios. Y pues quiero recordarte que estamos orando los miércoles a las 7 de la noche. Estamos como iglesia. El día de ayer tuvimos un enlace por medio de Skype. Gracias a Dios se conectaron varios. Los que quieran conectarse nuevamente el viernes lo vamos a intentar. Para que estemos por lo menos viéndonos, no tan solo me vean ustedes, yo también los pueda ver. Pueden mandar un mensaje que quieran hacerlo y les mandamos el enlace. Amada iglesia del Señor, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos has dado la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra. Nuevamente recordar que eres un Dios grande. Eres un Dios poderoso. No hay nada imposible para ti, Señor. Gracias por recordarnos por medio de tu palabra que aún lo poco en tus manos es suficiente. Señor, bendice a cada familia aquí representada. Bendice a cada familia que nos está escuchando, a cada padre de familia, a cada joven, a cada niño, a cada dama. Señor, bendice a tu iglesia. Anímanos, Señor, a seguir buscando tu rostro, a conocerte cada día, a tener una mejor relación contigo. Señor, muchísimas gracias porque hasta el día de hoy, tú y solamente tú nos has sostenido. Tu gracia ha sido suficiente para soportar cualquier virus, cualquier contingencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado, nos has cubierto como esa gallina a sus polluelos. Pero también, Señor, como iglesia nos dolemos y te suplicamos por aquellos que están enfermos, aquellos que han sido afectados por esta bacteria, por este virus. Señor, te pedimos misericordia. A donde quiera que estén, Señor, a las familias, Señor, que estén siendo afectadas, aquellos que están necesitados, Señor, ten misericordia de ellos, por favor. Te lo suplicamos, amado Padre. Ten misericordia de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ahora, amada iglesia del Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Padre y la dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, amigos, por habernos sintonizado nuevamente en este domingo, este mensaje de la palabra de Dios. Que sea de mucha edificación a tu vida. Dios te bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana nuevamente por este mismo canal. Y gracias. Sigamos orando como iglesia por las necesidades que hay en todo el pueblo evangélico, por nuestras autoridades, por todo lo que está pasando. Dios les bendiga. Hasta luego.